Domingo, tema del domingo, cómo yo testifico. Siempre vemos a otras personas testificando, pero testificar es presentar un testimonio. Voy a ser testigo, de eso se trata. Voy a ser testigo de Dios, que yo creo en lo que Dios dice. Eso testifico, le digo, señora, usted debe creer, yo creo lo que Dios dice, ¿me entiende? Y voy testificando a las diferentes personas, de eso se trata. Entonces, ser cristiano no tiene que ver con nosotros. Voy a ir aclarando los temas. Y ser cristiano no tiene que ver con mi autoestima, porque muchas veces estamos preocupados de orientar nuestro hablar cristiano para la persona, para ayudar a la persona, para esto, para lo otro. Hermano, no. Tenemos que testificar para que las personas vayan al cielo. Ahora, usted tiene que sentirse mejor porque ahora es hijo de Dios. No tiene nada que ver con eso el Evangelio. Ahora, se trata de estar aburrido, harto, hastiado del pecado. De eso se trata ser cristiano. Una novedad para usted, ¿verdad? Se trata de ya no soporto como soy, esa porquería que llevo dentro, estoy harto. No de los demás, porque es fácil hablar de los demás, ¿me entiende? Para mí sería relativamente fácil hablar de los demás hermanos o hablar de los demás pastores. Tengo mis ojos puestos allá, al revés. Yo debo poner siempre mis ojos en mí, ¿cierto? Y no juzgar a otra iglesia, como siempre le he enseñado. No juzguemos a otra iglesia, juzguemos nosotros, porque así debe ser. Entonces, el ser cristiano se trata de estar aburrido, harto, hastiado de lo que es el pecado, hastiado de ser un mentiroso, hastiado de andar pensando en traicionar a mi esposa, hastiado de robar, hastiado de llevar una vida tan falsa. Y el querer estar con Jesús. De eso se trata. Si no se trata de que usted escuche el testimonio de tal o cual, o esto, lo otro, no, se trata de usted, en la intimidad de usted, de allá, hermanos, tenemos que llegar. Allá donde tenemos que llegar, no llegamos con palabras lindas, llegamos con la verdad, y la verdad duele. La verdad sí que duele. Entonces, estamos hastiados del pecado, pero también queremos tener relación con Dios, acercarnos a Dios. De alguna manera he empezado a pensar en Dios, cómo Dios me podría ayudar. Hay una persona y me habla de Cristo Jesús, que es el camino para llegar al cielo. De eso se trata. No se trata de buscar la paz, para que vivas en paz, para que vivas tranquilo, para que te vaya bien. Eso es mentira. Eso no es cierto. Si te va bien, qué bueno. Si te va mal, Dios sabrá por qué, en qué nos está educando Dios. Así es que se trata de ver a Cristo como el Salvador, invaluable, que nadie lo puede alcanzar, ¿me entiende? Entonces Jesús, el que salva del pecado, el que salva de la muerte, el que salva del infierno, es eso lo que nosotros estamos predicando y enseñando a las personas. Entonces, ¿para qué? Para que entregues todo lo que tú valoras. Todo, por ejemplo, familia, matrimonio, la carrera, los planes, lo que deseas. Decirle, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras. Entonces yo no soy cristiano. Escuche, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Usted nunca va a llegar al cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es renunciar a todo. Ahora, cuando yo renuncié a todo, me permitió seguir trabajando, teniendo hijos, teniendo familia. No es que nos deja solo en un limbo, no, pero lo que queremos enseñar es que eso pasa a ser lo más importante. No es mi familia la más importante, no es la iglesia la más importante. Lo más importante es Dios. Y voy a actuar, vivir, pensar, hacer según Dios. De eso se trata ser cristiano. No es para tu beneplácito, no es para tu paz interior, es para tener paz con Dios. Porque tú, sin Cristo, estás en guerra con Dios, estás enemistado de Dios, no estás cerca de Dios. Ahora, si yo como persona trato de aferrarme a mí mismo, a mi parecer, a mi plan, a mi agenda, lo que yo quiero hacer,
a mi éxito, porque yo quiero ser una persona exitosa, que cuando me tope con los compañeros del liceo diga, mira lo que tengo, el trabajo, o cuando esté viejo me vean, ¿cierto?, lo exitoso que soy, hacer mi autoestima, yo tengo que estimarme, ¿cierto?, o cualquier pecado. Dios no me dará el perdón ni la vida eterna. Estás lejos de Dios, estás lejísimo de Dios. Aunque tú hagas lo que hagas respecto de Dios, tengas ciertos ritos, ciertas palabras, estás lejos de Dios. Estás lejos de Dios. Dios no me dará el perdón ni la vida eterna. Entonces, pregunta, ¿estás siguiendo a Cristo? Y no le pregunto a la persona que no conoce a Cristo, te pregunto a ti, hermano. Y voy a sonreír para que no crean que estoy enojado, hermano. Si no es la verdad, es algo que yo siempre me estoy cuestionando. Siempre. ¿Estoy siguiendo a Cristo? Estoy siguiendo mi parecer. Entonces, ¿quiero seguir a Cristo? ¿Estoy siguiendo a Cristo? Sino, ¿cómo vas a testificar si tú personalmente no crees? Me recuerdo el caso de una niña que le estuvo ayudando a mi esposa. No voy a dar su nombre, pero les cuento la anécdota. Ella nos cuenta un día que iba conversando con un amigo de ella era jovencita, nosotros ya éramos cristianos, estábamos viviendo ahí cerca al lado de la iglesia del 15, y muy suelta de cuerpo ella nos dice, bueno, yo estaba conversando con este amigo y le decía yo que ya estoy aburrida de la vida, que todo me sale mal, que ya no me dan ganas de hacer nada, no me dan ganas de nada, así que, y el amigo le dice, ¿sabes? Yo pienso lo mismo, sabes que estoy igual. Y ella dice, pero si Jesucristo te puede ayudar. ¿Se dan cuenta, no? Eso fue una realidad, hermano. Fue algo que ocurrió. Así hay muchos cristianos, que para los demás tienen todo solucionado con Cristo, pero ellos no viven a Cristo. ¿Tú vives? ¿Cómo testificas? ¿Tienes amor por las almas? ¿Crees que el sacrificio de la cruz te lo merecías? ¿Crees que el hacerse hombre, Cristo Jesús, te lo merecía, tú me lo merecía yo? Hermano, si no estás hastiado del pecado, si no ves al mundo lleno de pecado, si no ves en tu vida pecado, estás lejos entonces de la Biblia, hermano. Nosotros tenemos esa condición, esa característica de tener tendencia al mal, porque el viejo hombre está en nosotros. Entonces, ¿cómo testificas? Si, por ejemplo, hay una persona que está ahí con necesidades, por la salud, por el trabajo, por problemas familiares o cualquier cosa, y le hablo de Jesús, y le digo, Jesús te va a ayudar en la salud, Jesús te va a ayudar en el trabajo, Jesús te va a ayudar a resolver los problemas familiares, y le decimos, oye, ¿quisieras orar y recibir a Jesús? Por supuesto que lo va a hacer, pero no es salva, porque no se ha convencido de que el pecado no está en los otros, que está en la persona. Porque tú no te has convencido que tú eres un pecador. Entonces, hermano, si estás en esa condición, que espero que no haya ninguno en nuestra iglesia, porque te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. Entonces yo tengo que partir examinándome. ¿Cómo yo testifico? Examinándome. Si realmente creo lo que estoy predicando o no. Si realmente creo lo que la Biblia dice. Entonces, si yo he sido perdonado, debo vivir humilde bajo la poderosa mano de Dios. Humilde. Señor, habla, tu siervo oye. Y no con orgullo, paseándome por cualquier parte. Yo fui perdonado de mucha porquería. Entonces, ¿cómo voy a decirle, bueno, tú Dios? No, todo lo contrario. Reconociendo lo que Dios hizo por mí, lo que Jesús hizo por mí. Entonces, fíjese que las personas, por solucionar un problema, muchos oran y dicen, recibo a Jesús como mi Salvador. Y tú te quedas muy contento porque dices, oh, recibió al Señor Jesús. ¿Cuántos volvieron? Entonces, pero Él da mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quiénes da gracia el Señor? A los humildes. Y el que resiste a Dios no tiene la gracia de Dios, todo lo contrario, la ira de Dios está sobre él. Entonces, comprendamos que yo
Yo soy la clave para que la gente crea en Jesús. Yo soy la clave. ¿Qué les decía en reuniones pasadas? El uniforme nuestro, apegado a la piel, en vez de tener tatuajes, ¿verdad?, sea el amor en nosotros. Ni que podamos sacarlo, ni ponerlo, no. Es ahí, está el amor, en nuestro uniforme. Si me ven a mí, esa persona es de amor. Si van a nuestra iglesia, oh, qué iglesia más hermosa, llena de amor. Y no importa cuántos miembros son 10 o son 1000, lo que sea. Son personas que aman. ¿Me entiende lo que les decía hace pocos días? Ahora, entonces, ¿cómo me preparo? Tengo que ver la vida desde el punto de vista de Dios. El hombre se alejó de Dios. Dios nos mira, nos observa, nos ama de tal manera que dio a su Hijo a morir por nosotros. Ese de tal manera es tan grande. Pero tú no participas de ese amor encerrándote en tu casa, yendo solamente a las reuniones, una bonita corbata, un bonito vestido, bastante canto, bastante palabra. Pero ¿cuántas almas han llegado al Evangelio? Porque tú has predicado el Evangelio. Entonces nosotros somos los que tenemos que salir. Si somos 10, son 10 personas predicando, no solo el pastor. Si somos 40, son 40 personas predicando. ¿Me entiendes? Si son 100, son 100 personas predicando, porque todos creemos exactamente lo mismo. No hay nada que me impida predicar. Señor, hoy día, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Pon la persona en mi camino, Señor. Dame el tiempo, dame la sabiduría, dame las palabras para que la persona crea en ti. Así salimos a la calle. Y donde esté, Dios le va a abrir una posibilidad y usted se va a ir gozoso, gozosa. No es que hoy, casualmente, después de meses que no hablaba con nadie. No, todos los días, ojalá. Todos los días hablando con las personas. Entonces, ¿soy creyente yo? ¿Creo en lo que la Biblia realmente dice? ¿Soy fiel? ¿Soy humilde? Dígame, ¿soy fiel? ¿Soy humilde? Entonces, algo que debiéramos preguntarnos nosotros, ¿soy una persona fiel a Dios? ¿Estoy creyendo lo que Dios dice? ¿Soy una persona humilde? Y que lo reflejo con todas las demás personas, con todos los que están aquí y allá. ¿Soy una persona humilde? Porque yo te podría dar algunas indicaciones. Entonces, amo a las personas. ¿Qué dice Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante? Amarás al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué dice el segundo y gran mandamiento? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿te estás preparando para predicar? Sinceramente, hermano, todos hemos pasado por cosas. Cuando recién estaba comenzando, le pregunté al pastor, le hice un comentario, no le hice una pregunta. Él no me dijo nada. Yo le dije, pastor, yo predico a las personas por agradar a Dios, pero no siento ese amor por las personas. Me quedó mirando, me sonrió. Claro, era tiempo. Necesitaba tiempo para entender el mandamiento de Dios, entender el amor de Dios, que no era para mí. Yo era un portador de ese amor para esas personas que nadie alcanza, para esas personas engañadas. Ahí estaba, ¿cierto?, la respuesta. Entonces, ¿soy creyente? ¿Soy un creyente fiel, un creyente humilde? ¿Soy una persona que ama a las demás personas? Hermano, aborrezco el pecado. Hermano mío, perdón que sea autorreferente, pero voy a hablar de mi experiencia porque yo no me ofendo. Yo fui un borracho, hermano. A fiesta que iba terminaba borracho. Estuviera con mujer o no sin mujer, me da lo mismo. Muchísimas veces hasta los 31 años me emborraché. Y no una noche, varias noches. Pero Dios me sacó de ahí. Dios, hermano. No tuve que hacer un mea culpa, decir, oh Señor, ayúdame, voy a hacer estos pasos para que tú me libres del alcohol. No, fuera. Lo mismo que el cigarrillo. Entonces, no me cuente cuento. Si usted bebe es porque le gusta beber. Lo malo es que lo oculta, pensando que nadie sabe.
¿Me entiendes? Entonces, aborrezco el pecado. Fui un hombre mujeriego. Sí, fui un hombre mujeriego, pero ¿a quién debo todos mis afectos conyugales? A mi esposa. ¿Y usted cree que eso Dios lo sacó así? No. Yo tuve que empezar a tomar decisiones en dónde ponía mis ojos y cuáles eran mis pensamientos. Fíjese la diferencia que hizo Dios. Y con el tiempo he entendido esas cosas, antes no. Entonces, ¿aborrece el pecado? ¿Aborrece o se deleita? ¿O se deleita en una miradita? ¿O se deleita en alguna cosita? ¿Aborrece el pecado realmente? Ahora, ¿cómo llevo la persona al punto de que diga, entre comillas, estoy orientándolo, hermano, que diga, ten piedad de mí, oh Dios? ¿Cómo llego con esa persona ahí? Porque todos quedamos ahí y llegamos a pedir una oración para la persona. Ore y reciba al Señor Jesús. Yo también hice eso, hermano, si no crea que muchas veces lo hice. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos piensan, yo soy bueno, soy una persona buena, soy igual que todos los demás. ¿Usted cree que yo me consideraba cuando andaba en el mundo una persona mala? No, igual que los demás nomás. No era diferente, era igual que los demás. Entonces, si uno miraba, por ejemplo, al grupo de amigos perversos como yo, soy igual, no hay ninguna diferencia. Y si miraba cualquier cosa, pero nunca, jamás se me ocurrió compararme con Dios. Por ahí va la solución. Cuando nos empezamos a comparar con Dios, las cosas cambian. ¿Sabe? El tema de compararse con Dios es difícil. Porque tememos, realmente tememos. En nosotros hay algo de eso. Pero tenemos que llegar a la persona a ese punto, a que se comparen con Dios, a través de los mandamientos, como usted quiera. Nos podemos comparar con el carácter de Dios perfecto, ¿sabe? Yo les voy a hacer un repaso nada más de los mandamientos de Dios, porque esto es una forma de compararnos, ¿bien? Así que vamos a ver los mandamientos de Dios. Los mandamientos. ¿Sabe que los mandamientos hablan del carácter de la persona? Por ejemplo, usted en su casa tiene ciertos mandamientos que hablan del carácter. Por ejemplo, deja ordenado, limpias, haces esto, haces lo otro. Hablan del carácter de limpieza de una persona. O una persona que les da lo mismo, como que las cosas, fíjese, va a ser desordenada. Los mandamientos nos hablan del carácter de Dios. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es celoso, no en el celo perverso ese, sino yo soy Dios, soy el único, porque lo sé, soy el único que puede recibir adoración. Por ejemplo, no te harás imagen. Dios aborrece que se haga la gente imágenes, que adoren imágenes, porque no hablan, no piensan, no caminan, no ven, ¿me entiendes? Es el demonio como ha desviado la atención hacia allá. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque la persona de Dios es sagrada. La tenemos en alta estima. No es un diosito, no es Thor, no es Aquaman, no, es Dios, el Dios real. Los otros son fantasías, ¿entiendes? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, no olvidar cada semana que yo tengo que adorar a Dios. Tengo que ir de mutuo propio a adorar a Dios y descansar ese día, adorar ese día, porque Dios así lo ha pedido. Honra a tu padre y a tu madre. El respeto, el cariño, la consideración. Porque tú vas creciendo y tus padres van envejeciendo. Tú creces más, madura, tus padres son viejitos. ¿Quién mejor que los hijos pueden cuidar a los padres? No, pero ahora hay casas de reposo pero lo cuidarán como tú lo cuidarías. No, que van a ser un problema mis papás porque, bueno, tú también vas a ser viejo. Tú también.
Hay una ilustración de ese... Había un señor que iba a golpear una casa muy linda y no le abrían. Y alguien le preguntó, ¿y por qué? Es que quiero ver a mi hijo. Y no le abren, no, mi hijo no quiere saber nada de mí. Hasta que un día salió un niño y le entregó la mitad de una frazada. Y el papá le preguntó de adentro, ¿por qué guardaste la mitad? Para cuando tú seas viejo. ¿Se da cuenta, no? Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta la honra que debemos tener a nuestros padres. De qué manera referirnos a ellos. No es el viejo, es mi padre, es mi papá, es mi papito, es mi mamá, es mi mamita. ¿Entiendes? No, la vieja anda por ahí. No. No matarás. No matarás. Herencia de Jehová son los hijos. No al aborto. No al aborto. No matar, no aprobar, no simpatizar. No al aborto. No cometas adulterio. Fidelidad. Fiel. No hurtarás. No traiciones a alguien robándole sus cosas. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sea siempre un testigo veraz, que siempre diga la verdad. No codiciarás. Nada de lo que está alrededor tuyo lo vas a codiciar. Solamente tus cosas las vas a cuidar. Y si Dios quiere, vas a tener lo que tanto anhelabas. Pero sin codiciar lo del otro. Esto nos habla del carácter de Dios. Esto es lo que tengo que hablar con las personas yo. No que Dios es lindo, no que Dios habita en el cielo, sino el carácter de Dios, para que la persona se pueda comparar con la ordenanza de Dios, con los mandamientos de Dios y su propia vida. Porque hay mucha ignorancia, entiéndame, hay mucha ignorancia. Entonces enseñemos a la gente, documentemos a la gente para que pueda tomar una decisión correcta. Por ejemplo, en Lucas 18 al 23, recuerde, llega un joven al lado de Jesús y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna, para tener la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, harás esto y lo otro. A ver, lo voy a leer para señalar exactamente lo que Jesús le dijo. Lucas 18. Del versículo 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Le estás diciendo, ¿me estás diciendo Dios? Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahí hay una arrogancia tremenda. Tremenda. Él le decía, he guardado los mandamientos de Dios de manera perfecta. Jesús, oyendo esto, le dijo, no entró en discusión con él ni nada. Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todos los bienes y dalo a los pobres. Todos los bienes que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Dónde estaba el corazón de este joven? De joven debe haber sido unos 40 años, si no eran 40, 30 años. ¿Dónde estaba el corazón de este joven? No estaba en buscar a Dios. Estaba en amor a la riqueza, en amor al mundo. Entonces, lo hizo mirar, cuando Jesús se acercó a Jesús, lo hizo mirar el carácter de Dios. Pero él en su vanidad, en su arrogancia, dijo, yo soy un hombre bueno, cumplo todos los mandamientos, pero te falta algo. Como Jesús conoce a la persona, vende todo lo que tiene. Y ahí estaba su gran trampa. Entonces, mi propia bondad, soy bueno, todo esto lo he guardado desde joven, nadie puede cumplir los mandamientos. Nadie, no hay nadie en la tierra. Y reveló esta situación de este hombre, orgullo, soberbia. A pesar que estaba muy humilde de apariencia, pero reveló el orgullo, la soberbia que había. Recuerden lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él pecaba, pero él tenía un alto concepto de sí mismo. Soy una persona buena. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este hombre amaba más las riquezas que a Dios. Amaba más el dinero que a Dios. Proverbios 10,
15 dice, la riqueza del rico es su ciudad fortificada. ¿En qué confía? En su riqueza. Si pasa esto, tenemos dinero. Si pasa lo otro, tenemos dinero. Si pasa, no es como el pobre que no tiene nada, que venga lo que venga. Bueno, ahí vemos cómo salimos adelante, pero el rico es su ciudad fortificada. No me pasa nada porque tengo dinero. Por eso dice que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Por la confianza, por donde tienen la confianza. Y el 27 de Proverbios, el 27, 24 dice, porque las riquezas no duran para siempre. Y eso es lo que la gente no ve. Las riquezas no duran para siempre. Algo que tenemos que aprender siempre. Entonces él, dice el relato que yo le decía de Lucas 18, oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Jesús reveló en este joven, el principal, que estaba lleno de orgullo y no era humilde. ¿Por qué no se quedó y dijo, enséñame? Se fue porque él no tenía ganas de hacer lo que Jesús decía. Hay muchos que se dicen cristianos que no hacen lo que Jesús dice. Por eso tu testimonio es nulo. Satanás se ríe cuando tú testificas. Porque el Espíritu Santo no está contigo testificando. No te está usando para la gloria de Dios. Porque estamos en nuestro propio pecado, en nuestro propio orgullo. Entonces, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, a Jehová. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Caerá en el mal. Jesús no le dijo, ven, hagamos una oración. No. La consecuencia hubiese sido un falso cristiano. Jesús lo llevó a pensar en los mandamientos de Dios. Y en su soberbia, él dijo, toda la vida lo he guardado. Y Jesús le descubrió después su área. ¿Se quedó? No, se fue. Porque no iba a ceder ni un peso de lo que él tenía, de su riqueza. ¿Qué es lo que iba a hacer? Seguir como estaba. Seguir cumpliendo esos mandamientos, pero sin amor a Dios. Por eso muchos cristianos se comportan como cristianos. Porque no se han convertido, los han convencido de que son cristianos. Entonces, preocupémonos de sembrar la palabra de Dios. No, hermano, que hagamos la oración para llegar a la oración. Me acuerdo yo que conocimos una persona muy querida por nosotros, decía, estaba en la cola del banco, 3 personas aceptaron a Jesús. Yo me encontraba tan inútil, hermano, tan poco útil en las manos de Dios. 3 personas. Después nos contaban, no, siga caminando y unas personas ahí aceptaron a Jesús. Después fui entendiendo. Pero bueno, hay que tener ganas de hacer la voluntad de Dios de manera correcta. Ahora, ¿por qué los cristianos no se comportan como cristianos? Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es un resumen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque no creen. Hay muchas personas sentadas en la iglesia que no creen. Han llevado una religión, pero no creen. No se sujetan a lo que Dios dice, no se sujetan a la autoridad. Son personas, entre comillas, rebeldes, contumaces, que porfían en la rebelión. ¿Por qué? Porque a estas personas, cuando se les testificó, se les entregó un evangelio falso. Falso. ¿Qué se les dijo? ¿Tienes un vacío en tu corazón? Solo Jesús lo puede llenar. ¿Estás enfermo? Cristo es la solución. ¿Estás separado? Cristo es la solución. ¿Tienes deuda? Cristo es la solución. ¿Tus padres no te aman? Cristo es la solución. El dinero no te llena, el dinero no te alcanza. Cristo es la solución. Bueno, ¿y dónde está el pecado? ¿Dónde está la convicción de pecado? Por eso hay muchas personas que se dicen cristianas que no son cristianas, que no viven como cristianos y desprestigian el Evangelio del Señor Jesús y siguen pecando. Y siguen con el anhelo de pecar, siguen en su orgullo. Cuando debiéramos vivir humillados en la presencia del Señor. Vivir humillado. Y la presencia del Señor está en todos lados. ¿Entiendes? Entonces, ¿Dios hará todo esto? ¿Lo puede hacer Dios?
Pero yo no puedo hacer ninguna promesa, salvo que la persona va a ganar el cielo si recibe al Señor Jesús bajo la convicción de pecado, bajo la convicción de que pecó, que realmente lo hizo mal y le pide perdón sincero a Dios. ¿Bien? Entonces, la persona acepta a Jesús. Sí, lo que pasa es que yo llegué, mire, todas estas razones, el vacío en el corazón, la enfermedad, la separación, el divorcio, las deudas, los padres, el dinero, puede haber sido el gancho que Dios usó para atraerte, para llamarte la atención. Pero lo que tienes que llegar a enseñar a la gente, a la persona común y corriente, es que ha pecado, ha ofendido a Dios, ha olvidado sus mandamientos. Por ejemplo, Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante, como les dije, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo has cumplido? Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No a algunos prójimos, sino a todo lo que no soy yo. Al pobre, al rico, a amor, a amor, a amor. Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Ahora, si la persona acepta a Jesús por el problema, es muy difícil que sea cristiano, porque buscó una solución. Sí, Dios puede solucionar, pero te puede traer más problemas también Dios. Puede traer cosas que tú no entiendas. Por ejemplo, yo me convertí al Evangelio en noviembre, diciembre, en marzo. Lo testifiqué personalmente. Y 2 o 3 meses después muere mi papá de un ataque al corazón, un paro cardíaco. Se fue. Así, de un día para otro. Mi papá tenía buena salud, excepto el corazón. Entonces, vamos detrás de las personas hablando de las promesas que Dios hace, o son tus promesas. Porque es fácil llamar la atención a las personas y decirle, pero Dios le puede ayudar. Tiene planes de tener casa propia. Jesús, eso es mentira. Jesús vino a darnos vida eterna, no nos vino a dar casa, no nos vino a hacer felices, nos vino a dar vida eterna. Y la vida eterna está ya, después de la muerte. Entonces, cuando tenemos un vacío en el corazón, es porque nos falta justicia. No es que nos falte amor, nos falta justicia. Cristo vino para hacernos justos, la justificación. Somos justificados en Cristo Jesús, no felices. No, usted con Jesús puede ser feliz, ¿no? No, he pasado mucha tristeza con mi esposa por el Evangelio. Y aún ahora se pasan tristezas, ¿cierto?, con personas que realmente no creen al Señor Jesús. No creen. Tienen una vida tan extraña para ser cristiano. A alguien le gusta estar con nosotros, pero la motivación de esa persona es el premio que va a recibir o el regalo que va a recibir. ¿Es correcto? No, estás usando a la persona. Dios quiere que estemos con Él por lo que Él es, no por lo que nos puede dar, porque Él nos puede dar todo. Pero Dios quiere que estemos con Él por como Él es, santo, perfecto, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Un Dios veraz, jamás miente. Entonces, ¿qué espera Dios? Que estemos con Él. Eso quiere. Pero no por los premios, sino por el amor. Que lleguemos a amar a Dios. Entonces, podamos conocer el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Pero se conoce después que nos arrepentimos. Un ejemplo que me parece interesante. Imagínense otro ejemplo. Este lo copié por si acaso, no es... Hay un rey. Y un reino, súbditos, nobleza, todo lo que se imagine un reino usted. Y hay un grupo de súbditos que se rebela. Tratan de tomar el trono, deshonran al rey, hablan cosas mentirosas del rey. Y el rey decide perdonarlos. Si no reciben el perdón, serán castigados. Se rebelaron, hablaron mal del rey,
inventaron cosas, quisieron hacer del rey un monigote. Entonces, el rey envía un mensajero. Veamos un primer mensaje, ¿ya? Un primer mensaje. El mensajero va donde los rebeldes y le dice, mire, el castillo es mucho más bonito. Hay mejor comida y harta comida. Está realmente calefaccionado el castillo, así que pueden vivir fiestas. Todas las semanas tenemos fiestas. Entonces, ¿qué obtenemos? Que esta gente viene al castillo y reclaman al rey por la comida, el abrigo, la fiesta. El rey estaría furioso. O veamos lo otro, la otra opción. El mensajero declara a los rebeldes, el rey los sentenciará a muerte. Se han rebelado contra él, han tratado de hacerse reyes, lo han deshonrado, merecen la muerte. ¿Cuál usaría usted? El segundo, impopular. Pero el primero, si usted se convierte al evangelio, las cosas van a cambiar. Tú no sabes para dónde van a cambiar. Tú no sabes si la semana siguiente va a quedar la persona cesante, o a la semana siguiente va a morir porque se ahogó con un pedazo de empanada. Tú no tienes idea. Entonces lo único que podemos decir, que si usted se mantiene sin Cristo, usted va al infierno y va a estar ahí eternamente. No le voy a explicar lo que es el lago de fuego, pero piense, usted va al infierno y va a estar ahí eternamente. Nadie le podrá sacar de ahí. Y le entero, Satanás no es el señor del infierno, él va a estar igual que usted ahí. Igual. Así que no le crea al demonio. Santiago 4:6, ¿se recuerda? ¿A quién resiste Dios? Al rebelde. ¿A quién da la gracia? Al humilde. ¿No es tiempo de empezar a experimentar la humildad y empezar a decir, tal vez Dios tiene razón? Tal vez he sido una persona rebelde. Tal vez no merezco ir al cielo. Tal vez yo siempre he pensado que voy al cielo porque soy una persona buena. Pero no sabía de Jesús. No sabía que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. No sabía. Ahora sé. Y entiendo también que he pecado contra el cielo y contra Él. Por ejemplo, Jesús conversó con Nicodemo, que era un hombre entendido, un hombre rico, un hombre que realmente tenía opinión. Y Jesús le dice, si no crees, no podrás ver el reino de los cielos. Si no crees, no podrás entrar en el reino de los cielos. Para que tú puedas entrar en el reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo siendo viejo? Y ahí viene la respuesta de Jesús. De forma espiritual. Porque todos los que hemos creído en el Señor Jesús, realmente hemos nacido de nuevo. Hay una nueva criatura espiritual en nosotros. Sí está el viejo, el carnal, el Germán antiguo, ahí está. Pero tenemos el otro, el que le da gloria a Dios, el que sigue el mandamiento de Dios, el que gobierna en la vida. Que eso hace el verdadero cristiano. Entonces, la ley no está para castigar, porque muchos hablan, no, que la ley no está para castigar, está para llevarnos a Jesús. Es el ayo que tenemos, es el asistente que nos lleva a Jesús. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lea la Biblia. Romanos 7:7 dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Entonces, no reconocer lo terrible del pecado es no poder aceptar la gracia. Usted nunca se va a humillar ante Dios. Y Dios resiste al soberbio. Usted se va a comportar de una manera muy soberbia, muy soberbia. Entonces te invito a clamar a Dios. Dios espera al pecador, le ama. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Dios no espera que tú cambies, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se fija o no?
Usted no necesita cambiar, venga tal como está, con los pecados que tenga, venga y arrodíllese en la presencia del Señor. Usted dirá, ¿es que tengo que ir a la iglesia? No, si Dios está en todas partes. Hínquese ahí donde está, en el living de su casa, en su oficina, en el dormitorio. Vaya, hínquese y diga, Señor, me arrepiento. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Salvador. Entonces, hermanos míos, cuando vamos a testificar porque creemos sinceramente que Jesús salva. Pero la salvación no viene porque hacemos así, sino porque la persona se arrepiente, reconoce su pecado, reconoce su condición, pide perdón a Dios porque ofendió directamente a Dios. Ofendió el lugar donde vivía, no siguió sus mandamientos, ofendió la tierra que Dios creó santa, con su sola vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de la Biblia, no de tus convicciones. Habla de la Biblia, lo que Dios dice en la palabra. Porque podemos decir con autoridad, la Biblia dice. La Biblia dice. Entonces, no busque una oración. Y si la persona dice, bueno, es que me gustaría pensar, amén, voy a estar orando por usted. Y si quiere, nos juntamos de nuevo para conversar. Y cuando usted crea, cuando usted estime, haga una oración. Pero le advierto algo. Usted no sabe si vive mañana. Por eso la urgencia. No sabe. Así que tenga en mente, hermano mío, hermana, que no es bueno apresurar a nadie. Deje que las personas crean, que asimilen la verdad, porque todo esto es nuevo. Ellos no se imaginaban cómo era la Biblia. Tal vez nunca nadie le había hablado la Biblia, o si le hablaron de manera torcida. Dé tiempo. Usted prepárese en humildad, en compromiso con Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, para servir a Jesús, nuestro Salvador. La pregunta es, ¿cómo testifico? Pregúntate, ¿cómo testificas tú? Que Dios te bendiga, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.